Colombia, históricamente, ha sido un país con una gran deuda social marcada por altos índices de pobreza multidimensional, No podemos ser profesionales porque no tenemos los recursos. desigualdad y pocas oportunidades que apunten a mejorar la calidad de vida de cada uno de los rincones de su territorio. Y son los que toman decisiones en torno al transporte y no saben cuál es el precio. Esta situación es más compleja para la juventud colombiana. Como muchos niños se nos son arrebatados por la violencia, que sienten que de pronto no hay una oportunidad. La falta de oportunidades para estudiar, el desempleo y el reclutamiento forzado de menores son tan solo algunas de las problemáticas que nos aquejan como personas. Hoy, más que nunca, necesitamos razones para la esperanza. Si existe un término que pueda acercarse a la esencia de la vida y de la humanidad misma, es la palabra cambio. Este lo vemos en nuestros comportamientos, en aquello que observamos y a más grandes escalas lo vemos a nivel político, cultural, social y económico. Por más que el cambio nos genera cierta incertidumbre, entre otras por nuestra costumbre a lo ya conocido o a la comodidad que nos brinda, la transformación y la evolución son inevitables, constantes y muy necesarias. Buscar el cambio en los ámbitos económicos, sociales, políticos y culturales puede llegar a ser incómodo porque nos obliga a movernos y a cuestionarnos nuestra propia sensación de tranquilidad y comodidad frente a todo aquello que nos rodea. Y claro que podría incomodarnos, más si sentimos que podría afectar nuestra mal llamada comodidad o incluso si viéramos amenazada nuestra calidad de vida. Sin embargo, como juventud, hemos empezado a confrontar esto. Hemos decidido hacer frente a aquello que hemos normalizado como la injusticia, la falta de oportunidades para muchas de nosotras, la inseguridad y la misma pobreza. Hemos decidido ser portavoces y agentes del cambio a nivel social para que cada vez podamos hablar de mayor y mejor calidad de vida para todas. En definitiva, queremos ser el cambio. Y es que las ideas, los liderazgos, la fuerza de las juventudes por la transformación y por el cambio siempre han estado ahí. Más de los 14 millones de jóvenes en cada rincón, como pequeños fueguitos en Colombia, buscan una mejor calidad de vida para sus sociedades. Y es que las grandes transformaciones de la humanidad, las grandes evoluciones, vienen tras unas sensibilidades que llegan también a habitar el mundo. Sensibilidades que empiezan a preguntarse por algunos conceptos que son definitorios para la humanidad y para un país como Colombia, ¿no? Te hablo de los derechos humanos, te hablo de la justicia socioambiental, de la equidad de oportunidades entre hombres y mujeres, un montón de temas que cada vez más la juventud está posicionando, y esa es la Colombia que quisimos apoyar en este proyecto. Esa fue la Colombia de la juventud que nos estamos soñando. Bueno, el estallido del 2021 significó pues muchas situaciones para la juventud caleña, bueno, para la juventud en Colombia en general. Inició con una reforma tributaria, pero salieron a la luz todas esas necesidades que vivíamos tanto en Cali como en toda Colombia, porque son necesidades estructurales, y hacíamos un llamado a ese gobierno que no había sido vinculante, que no era pues obviamente consciente de este tipo de situaciones, y pues teníamos en cuenta que la pandemia también intensificó ese distanciamiento entre nosotros. Como un político ni siquiera sabía cuánto valía una canasta de huevos, ¿no? Y eso genera una indignación colectiva tan grande que obviamente está acompañada de tantos momentos de indignación más pequeños anteriores, y ese es el detonante también para que muchas personas salieran a la calle a decir: oiga, ¿a usted qué le pasa? Usted también vive en este país, pero usted ni siquiera sabe cuánto vale una canasta de huevos. Un reencuentro de mi promoción y ver que de 40 personas, 3 estamos titulados y 5 están estudiando en la universidad, es la mayor radiografía de que algo debe cambiar y que los jóvenes deben empezar a tener una posición. El llamado estallido social, que inició el 28 de abril del 2021, implicó una grave crisis de derechos humanos. El país enfrentó niveles alarmantes de violaciones concentradas en un corto periodo de tiempo. De acuerdo con la organización Temblores, el 28 de abril y el 26 de junio del 2021 se registraron 4.687 hechos de violencia policial, incluyendo 44 homicidios, más de 83 personas víctimas de violencia ocular, 28 víctimas de violencia sexual y más de 1.832 detonaciones arbitrarias.
La atmósfera de la sociedad colombiana se podría sentir la incertidumbre por la equidad, los derechos humanos, las posibilidades de brindar bienestar a una generación deseosa de transformaciones profundas y oportunas que no se detienen a pesar de los obstáculos. A pesar de este escenario, la inmensa movilización de las juventudes en Colombia logró juntar este inconformismo compartido y empezaron a gestarse vínculos y lazos que se fueron fortaleciendo gracias a la solidaridad, la empatía y el deseo de buscar la manera de impactar positivamente en la reparación del tejido social. En ese reconocimiento del otro y de sus dolores, no solo en el paro, sino en el reconocimiento de la cotidianidad del otro, también emergió una certeza histórica. Si dejamos de encontrarnos, dejaremos de ver los caminos. Que fue el estallido social, lo que más me motivó fue ver muchos jóvenes movilizándose, ver muchos jóvenes participando. Nos dimos cuenta que estas voces de las juventudes tenían que ser escuchadas. Teníamos que darles una transformación a estas voces, fortalecerlas, y por eso nos soñamos con este proyecto, para que esas voces fueran escuchadas, que se diera cuenta del resto de la población que las juventudes importan y que también deben ser protagonistas de sus propios cambios. Pero, ¿cómo lograrlo? Encuentras muchas personas que están movidas por algo, que tienen algún sentimiento en relación a algo, digamos en este momento como las juventudes, creo que es como lo más poderoso que te puede llevar, como la colectividad y trabajar en equipo. Creo que hay un tema y es que desde la movilización social o el paro nacional también es pasar de la indignación a la acción, ¿no? Con tus ideales claros, con tus convicciones, podamos tejer desde también la diferencia, porque no solo trabajar con las personas que sean afines a nuestras causas, sino que también se necesita una voz crítica y decir, mira, mi postura es esto. He estado desde hace más de 5 años en el tema del liderazgo, en el tema del proceso social, y me ha interesado mucho exactamente incidir en el territorio. Tenía herramientas, pero no todas las herramientas necesarias para lograr hacerlo. Este escenario preelectoral que nos atravesó a las dos ciudades, Bogotá y Cali, nos trajo muchos retos. Primero, hacer que las juventudes creyeran en el escenario de toma de decisiones, escenario en donde las juventudes no creen en la institucionalidad, creen que estos espacios de toma de decisiones, creen que estos espacios donde se vota y se elige un mandatario no son recogidos sus opiniones como jóvenes. Nos hace la invitación a encontrarnos con esos tomadores de decisión, pero también encontrarnos con esos candidatos a la alcaldía en Bogotá y en Cali y decirle, mire, los jóvenes queremos participar, los jóvenes tenemos esto, los jóvenes queremos construir ciudad de esta manera y esta es nuestra lectura de la ciudad. Ante el panorama preelectoral, creo que fue súper importante que nos reunimos de alguna manera previo a saber cuáles eran los candidatos a la alcaldía, al menos acá en Bogotá, conocer un poquito su perfil, saber a qué le apostaban, y pudimos hacer unas reuniones en donde mientras iban preparando unos sándwiches nos iban contando cuáles eran sus propuestas en puntos específicos y en cosas específicas que como jóvenes para nosotros era importante en nuestra ciudad. Nosotros lo realizamos en varios procesos, como en varios momentos que fueron como de encuentro intensivo, es decir, que fue de inmersión, que nos reunimos 2 días a pensarnos y a trabajar intensamente alrededor de cuáles eran nuestras dolencias y cuáles eran nuestras preocupaciones, pero también nuestra visión de hacia dónde queríamos caminar. De ese junte de diferentes, porque éramos varios jóvenes que liderábamos diferentes tipos de procesos, pero que también trabajamos diferentes tipos de temas, sale la agenda ciudadana. Nosotros utilizamos esa agenda ciudadana como un mapa, como una ruta de navegación para poder empezar a dialogar con otros actores. Temas principales como la educación, la salud, la participación de las y los jóvenes en los diferentes mecanismos de participación. Después de construir esta agenda ciudadana, llevarla a la acción al territorio. Hicimos varias muestras en diferentes puntos de la ciudad, como por ejemplo la plazoleta Jairo Varela, donde vinculamos a la ciudadanía que pasaba por el lugar, contándoles desde nuestras experiencias en qué consistía la agenda ciudadana, compartiéndoles además qué ellos pensaban de lo que estábamos haciendo. La agenda pues nos permitió obviamente empezar a posicionar lo que es incidir para existir en diferentes espacios, principalmente los espacios de participación con tomadores de decisión. La agenda ciudadana fue realmente nuestro mapa de navegación y nuestra ruta con la que nos fuimos nosotros a caminar para saber a dónde queríamos llegar, pero también para priorizar nuestras actividades, porque sabemos que aunque quisiéramos, pues no podíamos abarcarlo todo. Entonces fue muy importante porque parte del ejercicio de esta agenda
se pudo presentar en el Consejo y también pudo quedar como tema clave en esa iniciativa. Principalmente el objetivo que buscamos con los jóvenes de Bogotá y de Cali es generar un proceso formativo de consensos, participativo, que permita expresar las inconformidades, las angustias, los dolores y las esperanzas de los pelados y las peladas que en el 2019 salieron a las calles a decir algo está pasando, algo está mal. Le apostamos a la incidencia ciudadana, a la incidencia política a través de diferentes acciones que nos permitan llegar a tomadores de decisión en cada una de estas ciudades. Construimos una agenda ciudadana este año, en el 2023, por cada una de las ciudades en donde se retrataron esas voces de los pelados y de las peladas. ¿Qué es eso de hacer campañas para incidir? Porque tenía muy claro que es hacer una campaña de comunicación, una estrategia de comunicación para llegar a diferentes audiencias, pero eso de incidir, ¿cómo lo hago, no? ¿Cómo hago para que esa campaña de comunicación no solamente se quede en la visibilidad, sino para que genere un cambio, para que ese llamado a la acción con las personas sí se convierta en presión para los tomadores de decisión y que eso pues se convierta eventualmente en una acción real? ¿Cómo cambia la percepción de incidir? Es precisamente eso, ¿no? Cómo salgo de donde yo estoy o de las conversaciones que habitualmente tengo con las personas que habitualmente las tengo y empiezo a conectarme con otras personas que trabajan en temas diferentes del activismo y que eso nos lleve a futuros comunes, ¿no? Y de cierta forma nosotros pasamos de tan solo tener ideas, de tan solo hablar, a precisamente ejecutar y tener acciones claras frente al impulso y al desarrollo de los proyectos de vida de muchas personas. Algo que me quedó muy claro aquí en Incidir para Existir ha sido el poder de la co-creación, ¿sí? El poder entonces de entender la diversidad de las personas. Muchas veces nosotros pensamos en que solamente yo tengo la razón y entonces como tengo la razón, llego a incidir y pues los demás tienen que acoplarse. No, aquí hemos aprendido que a partir de la escucha activa, a partir de la estructuración entre todos, podemos hacer proyectos mucho más sostenibles, entendibles y sobre todo contextualizados con la realidad de las personas con las cuales vamos a trabajar. Las ciudades entraron en un momento crucial. Las elecciones municipales acababan de concluir. Vimos a los nuevos alcaldes celebrando sus victorias, llenos de promesas y entusiasmos. Era el furor de la victoria, de los discursos que llenan plazas y calles. Pero, ¿dónde quedaba la juventud en esas promesas? Estas agendas representaron el sentir de todas esas voces que clamaron por un cambio. Allí están expresadas las demandas, desafíos y necesidades de la juventud hacia los gobiernos locales. Este fue el instrumento clave que nos lleva de la protesta al cambio desde el diálogo, una agenda pensada para que sea escuchada y tenida en cuenta por quienes toman las decisiones en las ciudades, especialmente en los planes de desarrollo local. Yo creo que algo que podemos evidenciar en la ciudad de Bogotá es que si bien las secretarías tienen la disposición de escuchar y hablar con los jóvenes en el camino, notamos que el trabajo pues se ve apañado por cosas como la instrumentalización que vivimos nosotros los jóvenes. En muchas de las ocasiones buscaban que a través de nuestras propuestas, iniciativas e ideas hiciéramos el trabajo que ellos realmente tienen que hacer sin pago, sin un contrato, sino como esta gente viene a solucionarnos la tarea. No recibimos una respuesta directa, decirnos, oiga jóvenes, lo que ustedes hicieron quedó aquí plasmado, pero sí nos dimos a la tarea como red de, una vez aprobado el plan de desarrollo, hacer la revisión general donde nos dimos cuenta que parte de esas peticiones, de esas problemáticas y necesidades como juventud quedaron plasmadas allí. Nosotros entendimos en este proceso que el camino no iba a ser fácil, siempre el camino de la incidencia tiene unos retos enormes y enfrentarnos a la administración pública fue uno de ellos. A pesar de los esfuerzos y la constancia de la juventud, nos dimos cuenta que el camino no iba a ser fácil y que teníamos todavía un enemigo muy grande al que teníamos que vencer, que era la estigmatización y los discursos de odio. En ese deseo inmenso por contarle al mundo lo que estábamos haciendo, cuáles eran las demandas de la juventud, sus principales dolores, los llamados a la acción a los tomadores de decisión,
decidimos abrir las redes sociales y recibimos un montón de ataques que nuevamente situaban la conversación de la juventud en una conversación de vandalismo, la cual pues buscaba minimizar las exigencias de la juventud y distorsionar la imagen también de la red. Esto nos indicó que teníamos que repensar la manera en que queríamos cambiar la historia y la manera en que estábamos participando para enfrentar justamente todas esas narrativas que trataban de llevar las discusiones a otro nivel y en otra esfera en la que no queríamos participar. Aunque los imaginarios negativos y la violencia hacia las juventudes persisten, aunque muchas veces quedamos fuera de los planes de quienes gobiernan o solo nos tengan en cuenta mientras se cierran las urnas y se hace el escrutinio, nuestra voz poderosa de transformación no se rinde. A pesar de que esta espiral de olvido se repita cada 4 años cuando hay elecciones, las juventudes no nos damos por vencidas y enardecemos nuestro deseo de luchar por el cambio. Así, la decisión fue generar estrategias colectivas para innovar en las formas en que íbamos a participar y hacernos el camino en estas instancias. Con este panorama decidimos hacerle frente. ¿Y cuál fue la mejor opción que encontramos? Junto con las juventudes, fue conservar la juntanza y darnos cuenta que estaba el poder en lo colectivo. De esta forma, decidimos empezar a trabajar de manera semanal y regularmente, pasando de ser un movimiento que se gesta como para los bootcamps, la agenda, etc. Y empezamos a hacer un equipo para la incidencia y para movernos de manera innovadora y novedosa en diferentes espacios de toma de decisión, ¿no? Para esto empezamos a tener encuentros 1 a 1 con las diferentes secretarías, empezamos a darle mucha más fuerza a nuestras campañas, desde la creación, desde lo que fue la ideación, de ir haciendo cada vez más posibles las grandes necesidades de las juventudes para llegar con temas más concretos y más posibles, digamos, en estos escenarios, de estas instancias. Y nos volvimos un equipo de trabajo, lo decía, ¿no? Cada 8 días las juventudes nos encontrábamos en Bogotá y en Cali a ver cómo estaban nuestras semanas, a ver cómo íbamos a proceder, a poner objetivos, a poner responsabilidades, a co-crear, a compartir, a co-inspirarnos. Esa fue la apuesta. Y de aquí también nace otras tantas acciones como lo fue nuestra tecnología cívica, Juventudes que Transforman, y en sus voces se verá un poquito mejor lo que significaron estas apuestas decididas como colectividad. En Cali tuvimos la oportunidad de reunirnos con 15 tomadores de decisión, entre ellos concejales, funcionarios de la alcaldía, senadores y congresistas. Hicimos 6 campañas para reflejar las peticiones de la agenda y poderlas expresar a la ciudadanía. De igual manera tuvimos la oportunidad de hacer 3 alianzas con otros colectivos y por último tuvimos un gran impacto en las redes sociales, donde hemos llegado a aproximadamente 5 millones de personas. Esto para poder llegarle a más ciudadanía, a más juventudes que quieran sumarse a nuestra causa. Uno de los hitos más importantes que logró Bogotá fueron los espacios de diálogo que logramos con 16 tomadores de decisión, incluyendo representantes a la alcaldía y secretarías clave como planeación, educación, ambiente, Secretaría de la Mujer y Seguridad. En estos espacios logramos presentar nuestra agenda ciudadana y posicionar las principales problemáticas que afectan a la juventud, como el acceso al empleo digno, la seguridad en espacios públicos y la participación en toma de decisiones. Gracias a estos espacios logramos concretar compromisos concretos para lograr posicionar nuestras demandas dentro del plan de desarrollo distrital y también abrir canales de comunicación permanentes con la administración local. En todo este proceso llevamos a cabo diversas campañas de incidencia para sensibilizar tanto a la ciudadanía como a los tomadores de decisión. Unas de estas fueron la campaña de posicionamiento de la red, en la cual nos quisimos dar a conocer y que las personas puedan reconocer nuestro trabajo, y la campaña de Existir para Incidir, que fue una campaña en conjunto Cali y Bogotá que hicimos en el marco de la COP, reconociendo los liderazgos juveniles, la importancia de su vida y el compromiso que tenemos como sociedad en la protección de estas vidas.
Bueno, el tema de la tarifa diferencial, para entenderla hay que entender el contexto y sale de una arista de nuestra agenda ciudadana dentro de la línea de educación. Entonces hablamos de que para que exista una educación superior y el acceso a la educación superior, pues tenemos que tener en cuenta que existen muchas barreras. Por ejemplo, el tema de la movilidad en la ciudad. Cali es una ciudad pues diversa y entendemos también que no todas las zonas están pues directamente vinculadas a un sistema de transporte integrado. Por ejemplo, la zona rural, Cali tiene 15 corregimientos y pues 22 comunas. Entonces nos pensamos eso, ¿por qué no se está implementando el tema de la tarifa diferencial? Hemos llegado a tomadores de decisiones como concejales para decirles, bueno, el consejo no ha ratificado nada, no ha dicho nada ante una audiencia pública de lo que necesita la tarifa diferencial, que hace parte de ese Plan Nacional de Desarrollo. Entonces lo que hacemos es un llamado, una invitación a que conozcan la tarifa diferencial, a que conozcan nuestra línea de acción, pero pues también hacer un llamado a la ciudadanía. Es por eso que hemos hecho activaciones en calle, en las universidades, y hemos recolectado más de 2.300 firmas, donde la juventud le dice a Cali, hey, necesitamos la tarifa diferencial, es una deuda histórica que se le debe a los estudiantes y queremos que se haga real. Ser joven en Bogotá y buscar trabajo nos pone en situaciones muy complejas. Por un lado, aceptar condiciones laborales injustas o por el otro, tratar de emprender y darnos cuenta que realmente no existe una red de apoyo que nos soporte. Las prácticas en el sector público siguen sin ser remuneradas, lo que termina siendo injusto para quienes no podemos trabajar sin pago. Por otro lado, los contratos de prestación de servicios nos quitan la posibilidad de acceso a derechos laborales y nos dan inestabilidad. En respuesta a esto, nosotros como juventud y la red Incidir para Existir hemos trabajado en 3 grandes apuestas. La primera es que el Estado nos garantice el pago de las prácticas profesionales en el sector público. Por otro lado, también que se nos garantice que los contratos de prestación de servicio no van a ser utilizados para explotarnos laboralmente. Y por último, que los jóvenes que decidimos emprender tengamos una red completa, eficaz, de apoyo para que nuestros emprendimientos puedan surgir y no sean una idea que quede en el aire. En últimas, esto no se trata únicamente de trabajo, sino la posibilidad de que nosotros como jóvenes podamos construir un futuro con dignidad. Hicimos un festival por el trabajo digno en el cual convocamos a los jóvenes, hablamos con ellos y además pues miramos cuál es su diagnóstico, cuáles son las problemáticas de no tener un trabajo digno, cuáles son las principales problemáticas del mercado laboral en Colombia. Además de eso, pues también convocamos a líderes y a influenciadores, no solamente de opinión, sino también políticos. Nos reunimos con congresistas, con concejales, vamos a hacer audiencias públicas para hacerle veeduría a las políticas de empleo, tanto distritales como nacionales. Entonces, esas son nuestras acciones. Durante la COP16, la red lideró una campaña denominada Existir para Incidir. Su propósito, exigir al gobierno local, nacional e internacional la vinculación de la Meta 24 en el Plan de Acción a la Biodiversidad. Esto en busca de proteger y salvaguardar la vida de los líderes y lideresas asesinadas en Colombia. Durante este evento realizamos una velatón simbólica donde participaron más de 500 personas que se suman a esta exigencia de proteger y salvaguardar la vida de los líderes y lideresas asesinados. En este trasegar, en agosto del 2024, vimos la necesidad, o más bien las juventudes vieron la necesidad de crear las redes sociales. ¿Y esto para qué? Un poco respondiendo a las necesidades de las nuevas tecnologías, pero también de cómo llegarle al público, de cómo llegarle a las juventudes en torno pues a la participación y la incidencia. A partir de la creación de estas redes sociales se empieza a llegar a muchas personas, entonces se llegan a 5 millones de personas, lo cual es una cifra bastante importante para hacer una red social tan nueva y para hacer una red juvenil tan nueva. Se llegan a más de 1.800 seguidores en Instagram y en Facebook. También aparecen comentarios muy importantes en torno al control social, donde las autoridades empiezan a decir, oiga, estos jóvenes sí están participando, oiga, estos jóvenes sí están haciendo cosas para transformar la realidad de su ciudad, tanto en Cali como en Bogotá, y empezamos a generar también un ecosistema, podría llamarse así, de colaboración, pero también de incidencia y participación juvenil, y se empieza también a construir con otras organizaciones y con otras juventudes, redes de colaboración para decir,
hoy estamos las juventudes aquí, hoy participamos así y hoy estamos incidiendo de esta manera. Algo que nosotros identificamos y es que los jóvenes tenemos una necesidad de encontrarnos, de saber qué es lo que andamos haciendo, cómo lo andamos haciendo, cuáles son nuestras problemáticas, cuáles son las soluciones que proponemos, y por eso esa tecnología cívica que va a ser tanto de la ciudad de Bogotá como de Cali va a permitirnos a las organizaciones e iniciativas juveniles encontrarnos en un espacio para poder registrarlo, para saber dónde estamos ubicados, cómo contactarnos y cómo realizar alianzas. Porque sabemos que como jóvenes lo que necesitamos es dejar de estar separados y todos haciendo cada uno lo suyo por su lado, sino por el contrario, empezar a juntarnos y a sumarnos para lograr las transformaciones que nosotros queremos realizar, y esa tecnología va a salir prontamente. Entonces con esto logramos que Incidir para Existir se volviera un espacio para construir redes, para generar alianzas estratégicas, pero sobre todo que lograra convertirse en un espacio para el diálogo entre la institucionalidad y las mismas juventudes, que esta misma voz se convirtiera en una voz transformadora, en donde lográramos que esta misma voz y estos mismos deseos se convirtieran en cambios comunitarios. Yo quisiera que la juventud siguiera caminando en colectividad, que esos procesos sociales que hemos construido alrededor de este tiempo, esas grandes relaciones entre los grandes equipos que se crearon para las movilizaciones que estuvimos realizando como equipo, como red, se siguiera y no se perdiera. Este proceso no puede morir. Creo que esa unión, esa familia que hemos creado ha hecho cosas importantes, ha llegado a lugares y a oídos que yo jamás me imaginé llegar. Y que haya una comunicación en conjunto, que haya una sinergia para que todas las propuestas que tiene la juventud de alguna forma se puedan poner en práctica, de alguna forma puedan accionar. Nos enfrentamos a cosas difíciles en el hecho de liderar, pero creo que estos 2 años han sido tan productivos y hemos logrado cosas tan grandes en tan corto tiempo que tenemos todas las herramientas y todas las bases para continuar. Yo creo que no hay una forma en que no continuemos porque hemos logrado cosas enormes. Más allá de la financiación podamos seguir construyendo lazos de amistad, de colectividad, que es lo que hemos venido realizando desde el día 1, después del campamento hasta pues ya nuestra fase final. Me gustaría también que se pudiera seguir incidiendo de diferentes maneras, también de otros escenarios de participación. Yo creo que de todos los participantes es que podamos seguir generando incidencia, acciones para que la ciudadanía y la juventud en general pueda apropiarse de estos temas de ciudad, de estas problemáticas que nos toca vivir día a día en la juventud, como los temas de la tarifa diferencial, como los temas de empleabilidad, como la falta de oportunidades a términos generales para la juventud, y nos gustaría que estas acciones puedan seguir llegando a niveles de toma de decisiones para que podamos generar cambios y garantías mayores para la juventud. Yo le diría a los jóvenes que busquemos más espacios de participación, que nos preocupemos más por las cosas que están pasando en nuestro país, que tratemos de no tragarnos todo entero, sino de investigar, indagar y saber qué realmente es lo que está pasando, cómo podemos aportar a la sociedad y cómo podemos hacer realidad las necesidades que tenemos. Los mismos jóvenes que somos los llamados a cambiar las prácticas que tienen mal al país. Desde lo que hacemos y nuestro aprendizaje diario tenemos que cambiar esas malas prácticas, ¿sí? Y no reproducirlas. El cambio empieza desde nosotros y tenemos que empezar a escuchar y a que se escuche nuestra voz. Primero, hablen. Creo que hablar de lo que nos pasa, de lo que sentimos, de esos dolores, de esos malestares, es el primer paso para comenzar la acción. Ver qué es eso que nos duele en común, qué es eso que nos causa malestar en común, y a partir de ahí ya podemos unirnos. Creo que unirse a la red, unirse a Incidir para Existir es un primer paso. Unirse a una iniciativa local, a una iniciativa barrial, a una iniciativa del territorio, es un paso que todos podemos hacer para la acción. Quisiera invitar a los colectivos a reflexionar sobre cómo trabajar de una forma más articulada, cómo no llevar los procesos que sí son construidos desde las bases sociales, pero que muchas veces se quedan en un grupo o en un sector de la ciudad o en un sector de los territorios. La idea es que podamos generar ese lazo y esa interacción, creando un tejido social amplio donde cada una de las comunidades puedan aportar sus ideas y construir en sus territorios con sus propias convicciones y con sus propias identidades. El mayor mensaje que podemos dar en este proceso tan lindo que hemos logrado llevar es que hemos conectado entre nosotros mismos
Mi frase siempre va a ser, si dejamos de encontrarnos, dejaremos de encontrar soluciones y creo que logramos encontrar soluciones encontrando diferentes puntos de vista. Somos dos ciudades distintas en nuestro país y logramos conectar a través de las causas y siempre y cuando las causas estén desde el corazón, yo creo que hay trabajo por hacer. Hay que seguirnos conectando, hay que seguirnos encontrando, que incidir para existir va para largo, que incidir para existir le queda mucho camino y que lo que le faltan son jóvenes y que vamos a seguir buscándolos, vamos a seguir detrás de ellos, así que las puertas están bienvenidas. Aquí va a haber una plataforma humanista que va a recuperar valores humanos sobre las causas humanas.